Muchas gracias, Fanny, muchas gracias a todos los del Centro de Graduados, a Silvina, a Samantha, a Oscar Sopi, todos, por ser siempre tan amables de dejarme este espacio. La verdad que estoy inmensamente agradecida. Ya este es uno de los tantos talleres que tuve la oportunidad de poder dar aquí. La verdad que siempre es un gusto, y también a todos los participantes, que estoy muy contenta, son muchos, así que la verdad que muy agradecida a todos. Yo soy docente de la cátedra del Dr. Kipper de Derechos Reales en esta facultad. Así que bueno, además de ser docente, soy exalumna de esta facultad, así que el cariño es inmenso hacia la UBA, Facultad de Derecho. Por eso este honor y orgullo de dictar estos cursos. Bueno, vamos a compartir pantalla para empezar con el taller de hoy. Como les dijo Fanny recién, primero va a haber una exposición de mi parte para hacerlo un poquito más organizado, porque si no, si estamos constantemente haciendo preguntas y contestando las preguntas, se nos va a entorpecer un poco poder agregar todos los temas que digamos, integran el taller de hoy. Así que por eso primero va a haber una primera parte en la cual yo voy a compartir pantalla y les voy a mostrar un PDF que he preparado para este taller. Y además después, cuando termino, ahí los últimos 20 minutos, media hora, lo haremos para consultas o preguntas que tengan, algún comentario, porque siempre es muy enriquecedor escucharlos. Muchas veces me cuentan cosas que a mí ni se me hubiesen ocurrido que podían pasar, dudas que jamás se me hubieran cruzado por la cabeza. En los talleres estos aprendemos todos y todas. Así que por eso también está muy, muy interesante hacerlos. Voy a ya compartir pantalla, espérenme, ténganme paciencia con estas cuestiones tecnológicas. Ahí estamos, que puede fallar, a todos nos puede pasar. Ahí arrancamos. Bueno, vamos por supuesto no voy a empezar a aburrirlos con lo que es la propiedad horizontal y estar una hora hablando de eso, porque se supone que cuando uno se anota en un taller de expensas es porque tiene idea de qué se trata la propiedad horizontal. Solamente recordar que se encuentra en el libro cuarto, título quinto, y la importancia del reglamento de propiedad horizontal a la hora de la constitución del reglamento de la propiedad horizontal y por lo tanto el consorcio de propietarios, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que recién cuando el reglamento de propiedad horizontal, redactado bajo la forma de escritura pública, con todas las especificaciones que de manera detallada y de manera categórica impone el 2056 de nuestro Código Civil, está inscrito en el registro de propiedad inmueble, ahí podemos decir que está afectado a la propiedad horizontal. Nace lo que se llama en la doctrina y la jurisprudencia lo que se llama el estado de propiedad horizontal, y cuando se empiezan a enajenar las distintas unidades funcionales a diferentes titulares, ahí dice la doctrina, bueno, ahí sí tenemos el sistema de propiedad horizontal y el consorcio de propietarios. Mientras estén todas las unidades funcionales en cabeza de uno solo, ahí estoy planteándolo desde el supuesto que la propiedad horizontal había sido constituida inicialmente desde un dominio, ¿no? O sea, el titular del terreno era una sola persona. Pero por lo general, cuando hay varios titulares del terreno que deciden hacer este edificio, o este conjunto inmobiliario podría ser también, recordemos que la propiedad horizontal también es para los countries, los clubes de campo, los barrios cerrados, barrios privados, ¿sí? El 2075 hoy es sin lugar a dudas impone que este tipo de emprendimientos urbanísticos también son una propiedad horizontal. Una propiedad horizontal especial, pero propiedad horizontal con estas características que estamos analizando. Y todo lo que vamos a ver hoy es aplicable tanto a la propiedad horizontal clásica, pensemos en el edificio, como a estos conjuntos inmobiliarios que les mencionaba. Entonces, si digamos, esta afectación al reglamento provenía porque eran varios los titulares del terreno que habían decidido someter este edificio o este emprendimiento urbanístico a propiedad horizontal, bueno, ahí por lo general ellos se distribuyen las unidades funcionales entre ellos, y ahí quizás la doctrina dice, bueno, ahí quizás nace todo junto, ¿no? El sistema de propiedad horizontal con el estado de propiedad horizontal. Pero si viene desde el dominio, no, hasta que no enajene este señor una unidad funcional, no vamos a poder aplicar el sistema, porque obviamente no se va a convocar a asamblea a sí mismo, no va a nombrar un administrador para él solo, no se va a pagar expensas a sí mismo, o sea,
el sistema de propiedad horizontal tiene que necesariamente haber 2 o más titulares en cuanto a personas distintas de las diferentes unidades funcionales. Bueno, esto tiene que ver con la constitución del régimen. Este reglamento de propiedad horizontal, esta constitución jurídica de la propiedad horizontal, la van a encontrar en el 2038 de nuestro Código Civil y Comercial. Y ahí determina la obligatoriedad del reglamento para la constitución jurídica, con esas especificaciones que les nombraba del 2056, que es un claro y concreto detalle de qué debe contener todo reglamento. A veces determina que el reglamento puede tener un cierto margen de decisión, pero no nos olvidemos que estamos dentro de un derecho real, nos rige lo que se llama la estructura legal en nuestro sistema de derechos reales, y una característica típica de esta estructura legal era lo que, ¿se acuerdan que en latín se llamaba el numerus clausus? ¿Sí? Entonces tenemos este número cerrado en derechos reales y por lo tanto en propiedad horizontal. Entonces, por lo tanto, los derechos reales son los que dice el codificador o el legislador nacional que dice que son, pero no solamente la estructura legal la tenemos que pensar desde la óptica que el codificador te va a decir, o el legislador nacional te va a decir cuáles son los derechos reales, sino también cómo se los van a constituir, cómo van a ejercerse esos derechos reales, cómo se los puede modificar a esos derechos reales y cómo se los van a extinguir a esos derechos reales. En consecuencia de ello, es que el 2056 va a regular toda la vida del consorcio de propietarios, y a veces nos deja una puertita muy chiquitita, pero nos deja decir, bueno, esto es lo que quiera el redactor del reglamento, deja abierta la puerta. Les tiro un tema que no tiene que ver con lo de hoy, pero que se me ocurre como ejemplo, por ejemplo, el tema de los poderes, ¿sí? El tema de los poderes para poder ser representado en la asamblea es algo que el codificador dijo, bueno, los poderes que los regula el reglamento, poderes en cuanto a número de cantidad de poderes posibles por unidad funcional, la forma de cómo realizarse, sin perjuicio de que tendríamos que cumplir con ciertos libros, y sobre todo acá en el ámbito de la capital federal, para poder hacer de manera, digamos, válida esos poderes, pero no me quiero explayar en otros temas. Pero para que entendamos un poco, el reglamento tiene que cumplir con esta estructura legal propia de los derechos reales impuesta en el 1884, pero el 2056 nos da una cuotita abierta en algunos casos. Por ejemplo, en eso, por ejemplo, en el tema del ejercicio financiero, cuándo va a terminarse, ¿no? O cuánto es el tiempo. Otro ejemplo que se me ocurre relativo a asambleas, el tema de la convocatoria a asamblea, ¿sí? La asamblea tendrá que ser convocada con la antelación que el reglamento imponga, no es que dice siempre todas las ordinarias serán con 10 días, estoy diciendo un ejemplo cualquiera, o 3 días o 5 días de extraordinario, no, deja abierta otra vez un poquitito, un mínimo espacio a la autonomía de la voluntad, porque no nos olvidemos que este reglamento es un contrato, ¿sí? La adhesión, pero es un contrato, y deja para que los contrayentes, para los constituyentes de este reglamento, determinen, ¿sí? Bueno, dicho esto, esta mini introducción de cómo se constituye la propiedad horizontal, tengo que solamente agregar que recordemos que en virtud de este 2038 el reglamento es obligatorio para todos, no solamente para esos que redactaron el reglamento y cumplieron con las formalidades de escritura pública, como les decía, y la formalidad de inscripción en el registro de la propiedad inmueble, sino también para todos los futuros adquirentes, ¿sí? Cuando yo adquiero mi unidad funcional, me estoy adhiriendo a ese reglamento de propiedad horizontal que se encuentra inscrito en el registro de propiedad inmueble de la jurisdicción donde se encuentra situado el edificio, ¿no es cierto? O el conjunto inmobiliario. Entonces, esto para hacer un recordatorio, y ahora nos metemos con el tema de expensas. Dentro de este reglamento vamos a tener la obligatoriedad de tener que pagar expensas. Obviamente, es una obligación que ahora vamos a ver a quién le corresponde, quiénes son los obligados, pero además de imponerlo el Código Civil y Comercial en este libro cuarto, título quinto, también es el reglamento de propiedad horizontal el que va a dar ciertas pautas. Y acá también tenemos un margen chiquito, pero un margen al fin para poder, por vía reglamentaria, decidir ciertas cuestiones que tienen que ver con las expensas, como se me ocurre, por ejemplo, el tema de los intereses. ¿Sí? El Código Civil y Comercial nos dice, bueno, en todos los consorcios del país se aplicará tal interés. No, es tarea, es función de los redactores del reglamento
decidir la tasa de interés que desean que sea aplicable. Después el juez, en todo caso, si considera que es abusiva, podrá disminuirla. Como ustedes saben, es una facultad de los jueces disminuir las tasas de interés que considera abusivas, usurarias, pero en principio, digamos, para que entendamos un poquito esto, es potestad del redactor del reglamento regular eso. Entonces se dan cuenta que algo un poquito de posibilidad de acción tiene. Es limitado porque estamos dentro de un derecho real. Nos rigen las normas de orden público, como decía el doctor Allende. Las normas de los derechos reales son sustancialmente normas de orden público. Sustancialmente porque, si bien no absolutamente todas, pero casi todas, en su gran mayoría, son normas de orden público y se rigen por este principio esencial de la estructura legal, lo que antes se llamaba el numerus clausus, ¿sí? El 1884, que es vertebral para entender derechos reales. Bien, y no nos olvidemos que la propiedad horizontal está dentro, es uno de los derechos reales impuestos por el 1887, que es donde el codificador enuncia y detalla cuáles son los derechos reales. Bueno, empezamos con el tema. Obligación de los propietarios. Arranquemos por quién. Primera aproximación. Vamos a ver que no me voy a quedar solo con los propietarios, pero para arrancar, ¿no es cierto? El 2046 de nuestro Código Civil y Comercial determina que los propietarios, el 2046 es un artículo muy interesante, que si no lo tienen fresco les recomiendo que lo vean, porque para entender propiedad horizontal tenemos que hacer pie. Es un artículo que no lo teníamos así detallado y concreto en la ley anterior, la ley 13512, que era la que nos regía con anterioridad en la propiedad horizontal. Y este artículo, digamos que determina detalladamente qué obligaciones genéricas tienen los propietarios. Y acá estamos pensando en el propietario, y cuando hablo del propietario o la propietaria, estoy pensando de aquel sujeto que tiene el título suficiente y el modo suficiente, ¿sí? Que adquirió en conformidad con las normas de los derechos reales, otra vez. O también puede haberlo adquirido el título suficiente, recuerdan, es aquel título que es idóneo para adquirir el derecho real en especial, que cumple con las formalidades exigidas legalmente. Como estamos hablando de un inmueble, obviamente tiene que ser la escritura pública, y acá dejamos de lado un montón de circunstancias que se nos complican a veces en los consorcios. Por lo tanto tiene que tener la formalidad legal, tiene que tener como finalidad constituir el derecho real, en este caso la adquisición de la unidad funcional, y además tiene que haber, tiene que haberse constituido por el disponente capaz y legitimado para ello. O sea, el que te ha transmitido este derecho real tenía que ser capacitado, tenía que tener la capacidad para hacer esa transmisión, y además, esto es el 1892, ¿no? Cuando estudiamos título suficiente. En la parte general, por supuesto, esta materia tenemos que todo el tiempo relacionarla con la teoría general de los derechos reales. Entonces, además de tener capacidad, tiene que estar legitimado, o sea, te tuvo que haber transmitido este derecho real quién era el titular de ese derecho que está transmitiendo, o tenía que tener un poder en conformidad con las normas del Código Civil para constituir este derecho real a través de un poder, ¿no es cierto? Hablando fácil, te lo tuvo que haber transmitido el dueño de la unidad funcional, porque si tuviste la mala suerte, como a veces lamentablemente en ocasiones no muy seguido, pero puede pasar, que ha transmitido una persona que no era la titular del dominio y tampoco tenía el poder para hacerlo, esa persona no va a tener el título suficiente, en consecuencia no va a ser el titular de la unidad funcional, por más que tenga una preciosa escritura y haya gastado mucho dinero a la hora de adquirir la unidad funcional. Titular de la unidad funcional no sos, ¿sí? Después veremos si podemos aplicar la prescripción breve, porque será un título suficiente, si cumple con todas las condiciones del título suficiente, pero titular no es, ¿sí? Bueno, y entonces cuando pensamos en el propietario, pensamos en el que tiene un título suficiente, ¿sí? Y tiene el modo. Por eso, en principio, yo estoy haciendo la primera aproximación. Tendríamos que claramente dejar de lado, para pensar en propietario, al titular con boleto de compra y venta. Después vamos a ver que lo volvemos a incluir por otras circunstancias, pero si pensamos en propietario, el titular con boleto de compra y venta no es el titular de propiedad horizontal, ¿sí? No adquirió el derecho real en conformidad con todo esto que les estoy diciendo, ¿sí? No tiene un título suficiente, claramente de esto no hay dudas.
Bueno, entonces este propietario deberá pagar expensas ordinarias y extraordinarias. Y acá me pongo a discriminar un poquito este tema, ¿sí? Y pensar un poco, bueno, esto me olvidé de arrancar diciendo esto, expensas van a encontrar que viene del latín, que tiene que ver a mis expensas, pendere, a mi costo, a mi gasto, a mi cargo, ¿sí? Tiene que ver con eso, ¿sí? Con qué quiere decir esto de expensas, digamos el significado de la palabra. Bien. ¿Cuáles son las deudas? Después voy a retomar el tema de propietario, no se crean que me lo voy a olvidar. ¿Cuáles son las deudas que tengo que pagar o las contribuciones que tengo que hacer a la hora de hablar de pago de expensas? O sea, ¿cómo decir, qué incluye esto de las expensas? Bueno, hay un fallo y varios fallos que dicen que, bueno, por supuesto que esto ahora lo ha tomado el Código Civil y Comercial, pero yo estoy hablando cuando la propiedad horizontal, podemos decir, era un derecho real nuevo en la Argentina. Recuerdan que esa ley 13512, que es de octubre de 1948, había dejado sin efecto la prohibición que Vélez Sarsfield había hecho en su Código Civil de la propiedad horizontal. Él expresamente lo había prohibido. Bueno, en 1948, cuando se deroga la prohibición de Vélez Sarsfield de tener propiedad horizontal y empezamos a tener propiedad horizontal en Argentina en virtud de esa ley 13512, bueno, empezaron a haber fallos en los cuales había contradicciones diciendo, ¿qué es lo que incluye expensas? Porque había propietarios que querían, digamos, ciertos gastos no tener que pagarlos. Bueno, digamos que la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria han tomado, podemos decir, dicen esto con respecto a qué contiene, cuáles son las deudas que tengo que considerar como expensas comunes. Va a ser todos aquellos gastos que son por motivo y conservación de las partes comunes del edificio. Y acá podemos incluso, se dan cuenta que son términos muy genéricos. Cuando hablamos de utilización y conservación, también tendríamos que hablar de sustitución, que ahora vamos a ver que es una palabra que utiliza el nuevo código, ¿sí? Porque para conservar no es solamente que lo tengo que limpiar, sino que también para conservar un determinado servicio o sector, quizás tengo que sustituirlo por una nueva cosa para poder seguir dándole a este edificio este servicio común, ¿sí? Entonces se dan cuenta que son términos muy amplios que permiten abarcar un montón de circunstancias. El código, como les decía, clasifica entre expensas ordinarias y extraordinarias. También esta clasificación ya la habíamos encontrado en una ley acá en Capital Federal, la ley 941, que ya dividía también, esta ley 941, que ha sido modificada en muchas ocasiones, que es la ley que crea el registro público de administradores. Ustedes decían, pero ¿cómo? Si crea el registro público de administradores, ¿por qué habla de expensas? Bueno, se ponía, determina cómo tienen que ser las expensas, cómo las tiene que liquidar el administrador, y ya hablaba antes de este Código Civil y Comercial, porque les recuerdo que la 13512 no hacía esta distinción tan tajante entre expensas, o sea, terminológicamente hablando, ¿no? No dividía, estos son expensas ordinarias, estas son las extraordinarias. Eso lo hacía la doctrina, la jurisprudencia, pero la ley 941, que es del año 2002, que sufrió un montón de modificaciones, entre ellas la gran modificación del año 2009 con la ley 3254 y después con la ley 5983 del año 2018, digamos, son las más importantes, hubo un montón más, ¿no? Pero las más fundamentales son estas que les digo. Bueno, y entre esas modificaciones, si mal lo recuerdo, en la del año 2009, dice, bueno, las liquidaciones de expensas se tienen que dividir entre ordinarias y extraordinarias. Bueno, y ahí había empezado un problema, porque ¿qué pasaba? Había reglamentos que no dividían entre expensas ordinarias y extraordinarias. Ya sé que la mayoría de los reglamentos sí, y la 13512 tampoco dividía entre expensas ordinarias y extraordinarias. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, ahí empezaron a ver, tratar de dilucidar qué era expensa ordinaria y qué era extraordinaria, a los fines de que el administrador no tuviera algún conflicto por incumplir con una norma de esta ley 941. Bueno, ahora el codificador, en el año 2015, ustedes saben, con la ley 26994, entra en vigencia el Código Civil y Comercial, ¿sí? Que había sido aprobado en octubre del 2014, recordarán. Bueno, ahí en el artículo 2048 de este Código Civil y Comercial, ahí usa ya, o sea, tenemos una ley nacional que dice expensas ordinarias y extraordinarias. Ya no es solamente por disposición reglamentaria
o por imposición de la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como ustedes sabrán, se aplica solamente para los inmuebles, los edificios que se encuentran situados en el ámbito de la capital. Ahora es a nivel nacional, ¿no es cierto? Bueno, y acá les copié lo que dice este artículo 2048 para digamos, desmenuzarlo un poquito. El artículo 2048 arranca diciendo, ¿vieron? Ya tenemos dos artículos que hablan de que el propietario debe pagar. Ya dijimos 2046 inciso C, y ahora es el 2048. Dice, cada propietario debe atender a los gastos de conservación de su propia unidad. Obvio, yo tengo que mantener mi propia unidad. Asimismo debe pagar, y acá empieza con qué tiene que pagar, por expensas, ¿sí? Y acá empezamos a ver la inclusión del contenido, tema propio de nuestro taller, el contenido de las expensas. Las expensas comunes, por supuesto el resaltado lo hice yo, ¿no? Para que a la hora de leerlo lo tengamos más en cuenta. En el código obviamente no se encuentra en negritas esta palabra. Entonces, asimismo debe pagar las expensas comunes ordinarias, y acá empieza a narrar. ¿Cuáles son las ordinarias? Las de administración, reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio necesarias para mantener en buen estado de condiciones de seguridad y comodidad y decoro del inmueble, y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, el reglamento de la asamblea. Vamos a hacer un primer parate acá y analizar un poquito esto. Bueno, las expensas comunes de administración, podemos decir de administración de cosas comunes, por ejemplo, administrar un bien común, un servicio común. La reparación ya sabemos, ¿no? Que sería, por ejemplo, tenemos que reparar la baranda de la escalera porque está rota, tenemos que reparar la puerta de entrada porque se rompió la llave de la puerta que da a la calle. Sustitución, bueno, tenemos que cambiar todas las cañerías, tenemos que cambiar, no sé, las maquinarias que integran, digamos, los ascensores. Aunque suene raro, sustitución es una palabra que permite un montón de circunstancias diferentes incluir. Sustitución abarca modificación de cualquier tipo, ¿sí? Las de administración podría ser la simple administración en sí de lo que sería ello, ¿sí? Administrarlo. Esta cosa o servicio común, supongamos el ejemplo que se les ocurra, no sé, ya sea que estemos hablando de los matafuegos, ya sea que estemos hablando de, no sé, los ascensores, como les decía, o de la portería, o un local que el consorcio de propietarios podría ser titular. El consorcio en sí, en cuanto, no, perdón, está mal lo que acabo de decir, vuelvo para atrás. Puede ser que se lo considere como un sector común a un local, ¿sí? Eso va a ser el reglamento, ahí tenemos la posibilidad que sea el reglamento el que determine. Puede ser que un local sea un sector común, puede ser que haya reglamentos así. Puede ser que el local sea una unidad funcional, por lo tanto es la unidad funcional 1, por ejemplo, y puede ser que sea de titularidad de persona X, persona humana o jurídica X, o a veces en ocasiones podría ser que el consorcio la adquiera, esa unidad funcional. Pero acá estoy pensándolo, por supuesto, desde la óptica que este local sería una parte común, ¿sí? Recordemos que las partes comunes, esto lo viene diciendo la doctrina ya desde siempre, las partes comunes pertenecen en copropiedad a todos los titulares de las distintas unidades funcionales, ¿sí? No es que forman parte del patrimonio del consorcio. El patrimonio del consorcio va a estar integrado por esto, por las expensas comunes, ya sea ordinarias o extraordinarias, por los créditos que tiene a cobrar este consorcio de propietarios, supongamos un dinero que tiene que cobrar, o por ejemplo, porque cobra un juicio, no sé, que tenían que cobrar un juicio porque que ganaron contra un vecino, no sé, podría ser un daños y perjuicios, eso sería un crédito que podría ser que cobre el consorcio. Entonces eso sí integra el patrimonio consorcial, pero en cambio las partes y sectores comunes le pertenecen en copropiedad a los distintos titulares de las distintas unidades funcionales. Entonces, bien, todo esto que decimos estaría por imperio legal, el 2048 es categórico, lo tenemos que poner como ordinarias. O sea, yo entiendo que no hay otra forma de interpretarlo. No podría liquidarse de otra forma que no sea ordinaria.
Vamos al párrafo que sigue, que dice, igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad fija o móvil y para las vías de evacuación alternativas para caso de siniestros. Supongamos esas puertas que hay que poner para el tema de los incendios, que a veces se imponen, que las tengamos que poner, esos elementos específicos, sobre todo acá en la ciudad es obligatorio, para el tema de un siniestro en edificios de muchas unidades funcionales, la rampa que vamos a tener que colocar en la puerta de entrada. Todos esos, cuando hay que construirlas, por ejemplo, cuando hacen a su mantenimiento, debería realizarse en virtud del 2048, tercer párrafo que estamos estudiando, liquidarse a través de la forma de expensa ordinaria. Esto me lleva a pensar a que no tenemos que considerar que ordinaria significa que se repiten todos los meses, porque obviamente colocar esa rampa no lo vamos a colocar todos los meses, quizás se haga una vez en toda la vida del edificio, y a pesar de ello, a pesar de que no es periódico ese gasto, de todas maneras va a tener que, por imperio de este 2048, tercer párrafo, liquidarse bajo la forma de expensa ordinaria. ¿Sí? Porque es una norma de orden público, no podríamos las partes decir, bueno, no, en vez de ordinaria la queremos colocar como extraordinaria, porque lo dice de manera concisa y concreta, que también igualmente son ordinarias las que son requeridas para instalaciones o servicios. ¿Sí? Entonces yo interpreto que no habría posibilidad de que la Asamblea diga, bueno, este gasto de colocar, por ejemplo, les planteo esto de la rampa, que podría ser, colocarlo como expensa extraordinaria, porque estarían contradiciendo lo que establece el tercer párrafo del 2048. Bueno, hasta acá hablamos de ordinarias, o sea, son aquellas expensas que se generan, se tienen que liquidar de esta forma. Bueno, no lo dije, pero lo di por sentado, ¿no? La liquidación de expensas es una función propia del representante legal del consorcio, que es el administrador, ¿no? El artículo 2065 de nuestro Código Civil y Comercial así lo establece, que el administrador es un representante legal con carácter de mandatario. Y dentro de las funciones, en el 2067, se regulan las tareas, los deberes que tiene que hacer este señor y señora administradora, y bueno, entre ellas está practicar la cuenta de expensas, ¿sí? Lo encuentran en el inciso D del 2067, y recaudar los fondos. No solamente tiene que practicar la cuenta, o sea, lo que comúnmente llamamos liquidación, sino que además tiene que cobrarla, ¿sí? Tiene que hacer todo lo necesario para su cobro. Bien, lo digo hacia el pasar por miedo a olvidarme, recuerdo, no, para aquellos que no lo tengan en cuenta, que con el nuevo Código Civil y Comercial la prescripción de las expensas es a los 2 años, ¿sí? En virtud de que se trata de una deuda que se origina de manera periódica. Eso por las dudas, porque tengo miedo de olvidármelo, antes con el Código de Vélez las deudas que eran periódicas eran 5 años, por lo tanto se aplicaba esa norma. Ahora tenemos que aplicar la figura de los 2 años para la prescripción, ¿sí? Prescriben mes a mes, eso es otra cosa importante a resaltar cuando uno habla de prescripción de expensas, no prescribe el año entero. Para dar un ejemplo concreto, estamos en el mes de junio del 2021. Estaría prescripto, en principio, ustedes saben que nunca puede ser declarada de oficio esa petición de parte, pero no importa, para entender el ejemplo. Mayo 2019, pero junio, bueno, estamos en julio ya, igual estamos dentro de los 5 días, hagamos de cuenta, estaríamos, digamos, mayo, ya podemos decir concreto que podría oponerse la prescripción de mayo y todos los meses anteriores del 2019, pero de junio, supongamos que se tienen que pagar los 5 días, para adelante, del 2019, no podría el deudor defenderse a través de la figura de la excepción de la prescripción en el caso del reclamo en el cobro ejecutivo de expensas. Bien, continúo con el 2048, porque veo que ya son y 33 y todavía me faltan muchos temas. Igualmente son expensas comunes, debe también pagar las expensas extraordinarias dispuestas por la resolución de la Asamblea.
podemos interpretar que todo lo que no está dentro de esta mención específica y detallada que hacen los párrafos anteriores del 2048 sería expensa extraordinaria, lo que decida la Asamblea y que no contradiga con lo anterior, porque por algo se pone el legislador a narrar todo lo que considera que es expensa ordinaria, ¿sí? Esto es en virtud de esta estructura legal que les mencionaba hace un ratito, que son normas de orden público y no me permite, el codificador no dice, salvo pacto en contrario. Todo lo anterior tiene que ser considerado expensa ordinaria. Esa es la interpretación que yo hago relacionando este artículo con la teoría general de los derechos reales. Bien, el tema del certificado de deuda, si bien el cobro de expensas no es un tema propio de este taller, porque tiene que ver con el contenido y quiénes son los obligados al pago, les menciono, porque está en el artículo, que bueno, obviamente lo tiene que hacer el administrador o la administradora del consorcio, que ha sido nombrada especialmente por asamblea, o aquel primer administrador, en el caso de que todavía sigue siendo administrador o administradora, que se encuentra designado por el reglamento de propiedad horizontal. Y esto es una novedad que agrega el Código Civil y Comercial, que ya no es tan nuevo, ya va a cumplir casi 6 años, dentro de poquito. También se tiene que aprobar por el Consejo de Propietarios, ¿sí? Entonces, la aprobación del Consejo, y acá también me meto con un tema que hay colegas que no están de acuerdo, me parece, yo lo interpreto así, cuando dice que lo tiene que aprobar el Consejo, cuando el Código Civil y Comercial habla de Consejo, no utiliza la figura de las mayorías, ¿sí? Dice que es un cuerpo colegiado, y como cuerpo colegiado, que yo interpreto que tienen que ser todos, no solamente la mayoría del Consejo aprobarlo. Porque cuando habla de mayorías se está hablando en el capítulo que refiere a asambleas, o sea, lo que es las mayorías la tendríamos que aplicar para otro órgano distinto que son las asambleas. Entonces, mi postura es que cuando el código dice que tiene que ser aprobado por el Consejo, es que todos los integrantes del Consejo deberían aprobarlo. En todo caso, si me falta la aprobación de alguno y podemos demostrar que esa falta de aprobación es por una circunstancia caprichosa, podríamos decir, porque no quiere, o porque no quiere aprobarlo, porque es el mismo el deudor, bueno, ahí podemos, todo eso se tendrá que invocar a la hora del reclamo de expensas en la demanda y veremos. Pero en principio, digamos, en términos generales, yo interpreto que cuando dice que tiene que ser aprobado por el Consejo, es que todos los integrantes del Consejo deberían aprobar, y por supuesto tengo que probarlo de manera escrita, ¿no? Sería conveniente que suscriban el mismo certificado o en un acta aparte podría ser, no dice nada el código, pero el administrador tiene que, o la administradora tiene que demostrar que tiene esa aprobación, no basta con que me lo dijo en el ascensor cuando íbamos subiendo por el ascensor, no, tengo que tener la forma de demostrarlo, porque todo esto lo voy a tener que acreditar a la hora de iniciar este cobro ejecutivo de expensas que va a ser el administrador a la hora del cobro, ¿sí? Y algo también importante a resaltar que tiene que ver con esto, si bien hoy no es el tema del cobro de expensas, es que dice que este certificado de deuda, ¿sí? Y dice que es, es título ejecutivo para el cobro ejecutivo de las expensas. Entonces, acá podemos interpretar que estamos hablando del certificado que es para iniciar un juicio por cobro de expensas al propietario o propietaria, no los otros certificados de deuda o quizás libre deuda que va a tener que confeccionar el administrador a la hora de que, por ejemplo, se enajene una unidad funcional y el escribano les pida que manifieste este administrador si esa unidad tiene deuda, además tiene que hablar de los seguros, un montón de cuestiones que el 2067 le impone. Yo interpreto que solamente el que requiere de la aprobación del Consejo es el certificado para iniciar el juicio ejecutivo de cobro de expensas, porque se está hablando de eso. Además que está en el capítulo de expensas, ¿sí? Bien. Bueno, también son expensas comunes, dice el 2054, cuando cualquier propietario, en ausencia del administrador y de los integrantes del Consejo, puede realizar reparaciones urgentes en las cosas y partes comunes con carácter de gestor de negocios, y acá se nos abre un abanico de complicaciones. Podría ser, miren qué importante cómo el código, digamos que es más exigente de lo que era la ley 13512. La ley 13512, cuando regulaba esto, decía que, bueno, que primero no imponía la obligatoriedad de reparaciones urgentes
cuando había ausencia del administrador o los demás propietarios. Ahora dice solamente para reparaciones urgentes, o sea, si no se trata de una reparación urgente, no podría este titular de la unidad funcional realizar un gasto, una expensa, una erogación para la reparación, modificación de un sector común con este carácter de gestor de negocios y después reclamar el reintegro, ¿no? Así continúa el artículo. Si el gasto resulta injustificado, el consorcio puede negar el reintegro total o parcial. Parcial será, me imagino, podemos aplicarlo a los casos en los cuales pretende que le abonemos por un gasto algo que es desmedidamente superior a lo que vale la reparación o sustitución de ese sector común que esta persona mandó a reparar amparándose en la urgencia, ¿sí? Supongo que ahí podríamos claramente aplicarlo a los casos del reintegro parcial. Después nos pelearemos, el otro seguirá con la potestad de seguir con el reclamo y lo convenceremos al juez a ver quién tiene razón, si el consorcio al pretender el pago parcial o el propietario o propietaria que hizo ese gasto, ¿sí? A veces es injustificado, ¿sí? Porque se mandó a arreglar algo que tendría que haberlo reparado el administrador, por supuesto no el administrador en sí, sino a través de la contratación de un proveedor, ¿no? Claramente. Pero, y lo hizo de manera injustificada, no era una reparación urgente, solamente, acá te pone dos requisitos, que esté ausente el administrador y los integrantes del consejo y que sea urgente. No lo puedo hacer por, bueno, lo quiero hacer porque me parece que está, digamos, considero que el hall de entrada no está en buen estado y mando a pintarlo. No, señora, no corresponde bajo ningún concepto, usted no podía, eso no es algo urgente, porque no es que no podíamos utilizarlo al sector o servicio común, eso se podía decidir de una manera, digamos, con tiempo, y además, para eso está el propietario, el administrador del consorcio, que tendrá que contratar a los proveedores, seguramente previo a una asamblea, había que decidirlo, o sea, por eso, es solamente, acá el código es, digamos, muy exigente en el 2054 a la hora de permitirle a un propietario realizar ciertos gastos. Tienen que darse estos dos requisitos, como les decía, que haya ausencia del administrador, o sea, lo estoy buscando al administrador y no lo puedo encontrar, también a los integrantes del consejo, porque en todo caso podrían ser los integrantes del consejo los que contraten este proveedor para, no sé, llamar a este gasista porque hay un problema en una cañería de gas, o hay un problema con la llave de la puerta de entrada, y es un sábado a las 11 de la noche, y bueno, sí, no vamos a esperar al lunes y lo quedamos sin la puerta reparada, porque es algo urgente de verdad, ¿sí? Se dan cuenta la diferencia, estoy dando ejemplos un poco exagerados, pero para que entendamos que este 2054 acuta muchísimo la posibilidad de los propietarios que puedan realizar expensas, solamente en casos de ausencia tanto del consejo como del administrador, y urgentes, ¿sí? Utiliza esta palabra que es categórica, urgente, urgente, lo tenemos que hacer ahora, no podemos esperar porque si esperamos puede haber un perjuicio superior, ¿sí? Bien, paso al tema de los obligados al pago. Bueno, ya habíamos analizado el propietario, ¿no es cierto? Ya dijimos que el 2046, inciso C, dice los propietarios. También así expresamente lo regulaba al inicio el 2048, que les mencionaba recién. Bueno, ahora vamos a ver que el 2050, esto es un agregado de este Código Civil y Comercial, este artículo no existía en la ley anterior, agrega otros obligados más, otros sujetos más que podría el consorcio de propietarios, que va a ser el legitimado activo para entablar la acción por el cobro ejecutivo de expensas comunes. Otros legitimados más pasivos van a ser estos obligados al pago, entonces el consorcio, por supuesto representado por el administrador, ¿sí? Este administrador que, como les decía, es elegido en una asamblea convocada al efecto, o quizás, si todavía no hubo sustitución, modificación o reemplazo de ese administrador del reglamento, será el administrador o la administradora que había sido designada por reglamento originariamente. Puede suceder que todavía no se lo haya reemplazado a ese señor o esa señora administradora. Entonces, ¿a quién más agrega? Bueno, dice, miren qué interesante esto, yo lo remarco, ¿no?
además del propietario y sin implicar liberación de este. O sea, no es que, bueno, yo voy a elegir, bueno, ya este lo liberamos. No, no, no. Este también está compelido al pago. O sea, el propietario siempre se va a mantener como obligado, como deudor de las expensas comunes de la unidad funcional. Entonces, están obligados al pago y contribuciones los que sean poseedores por cualquier título. Y recuerden que poseedor es aquel que tiene una relación de poder con la cosa, en la cual tiene dos elementos esenciales, que ya lo estudiaron en Teoría General de Derechos Reales, que era ese corpus, ¿recuerdan? Esa posibilidad de disponer fácticamente de la cosa, de tentar la cosa y tener la posibilidad de tenerla en sí, de disponer de ella, tanto jurídica como materialmente, y además era este otro elemento tan importante que viene desde los romanos, que era el animus domini, que era eso de no reconocer en otro un señorío superior, comportarse como amo y señor de la cosa, ¿sí? Entonces ese era el poseedor. Después se subdividía, ¿recuerdan? Poseedores legítimos y ilegítimos. Por supuesto, el legítimo es aquel que tiene el derecho real, puede ser el titular del derecho real de dominio, de propiedad horizontal o cualquier otro de los derechos reales que estamos, digamos que está en la nómina del 1887, de los derechos reales que se ejercen por la posesión, claramente, ¿no? Bueno, pero para no irme por las ramas, en principio dice poseedores por cualquier título. No tenemos duda, esperen que yo les había, acá está. No tenemos duda que, acá yo les puse, ¿no? ¿Quiénes son los que no tenemos duda? No tenemos duda que el usufructuario va a poder ser reclamado. Además lo dice también las normas del usufructo. ¿Sí? No hay duda que el usufructuario, o sea, aquel que esté a titular de un derecho real de usufructo, porque ese señor o señora usufructaria o usufructuario va a ser titular de un derecho real que se ejerce por la posesión. Entonces tiene una posesión legítima, no hay duda. Lo mismo el titular del derecho real de habitación, lo mismo el titular del derecho real de superficie, el habitador o superficiario. Tampoco el titular de boleto de compraventa, porque tiene este boleto de compraventa, ¿sí? La duda, ahí se lo pongo entre preguntas, es otros poseedores. ¿Qué pasa con los poseedores ilegítimos? Y ahí van a ver que hay distintas posturas, ¿sí? Hay algunos autores que sostienen que solamente podríamos pensar en los que son los poseedores legítimos, ¿sí? Todos estos que les mencionaba, que no podría ser los poseedores ilegítimos, es decir, aquel que ha adquirido la posesión por violencia o clandestinidad, lo que comúnmente se conoce como el usurpador, ¿sí? Algunos sostienen que sí, que podría ser contra todos, porque tenemos que pensar por cualquier título, no título como un texto, sostiene esta postura que los incluye, sino título como cualquier causa, en el sentido de cualquier motivo, y otro dice, no, cuando apunta a título podemos decir que se está refiriendo de que tiene que haber nacido a través de un acto jurídico, ¿sí? Bueno, entonces depende la postura, todavía esto es muy actual. Veo difícil un poquito instrumentarlo el reclamo a quien es poseedor ilegítimo, porque nos va a costar un montón poder demandarlo, ¿sí? Por una cuestión de cómo sé el nombre, el apellido, porque se imaginan que si tiene la cosa en virtud de esta posesión ilegítima, no, ¿cómo hago para demandarlo? No puedo ir a un registro a pedirlo, porque más vale que no va a figurar en el registro. Imagínense que el usufructo tiene que estar inscrito en el registro de la propiedad inmueble, les va a aparecer en los gravámenes de esta unidad funcional, va a decir que esta unidad funcional está sometida a un derecho real de usufructo, y ahí tengo los datos del usufructuario. En cambio, bueno, los poseedores ilegítimos es un poco difícil instrumentarlos, salvo que él o ella expresamente les denuncien los datos. Bueno, sería un caso poco probable, quizás a veces para usucapir lo quieran hacer, pero bueno, ahí ya nos metemos en casuística, dependerá el caso que nos toque y veremos cómo lo manejamos. Bueno, entonces, no hay duda que propietario o propietaria, bueno, hay dos artículos que expresamente lo imponen, no hay duda. Después tenemos los poseedores estos legítimos, tampoco hay duda. La duda quedaría para el que tiene una posesión ilegítima, ¿sí? Y sobre todo si es ilegítima de mala fe, ¿sí? El que adquirió, ¿se acuerdan que la adquisición de la posesión
ilegítima de mala fe en inmuebles era por violencia, clandestinidad o abuso de confianza. Recuerden en la clasificación de las posesiones. Bueno, espérenme que voy un poquito, esto ya está. Bien, un segundito. Voy a pasar a esto y después voy al tema de qué pasa con la unidad funcional deudora. Vínculo jurídico, entonces, hasta ahí analizábamos el propietario o los poseedores por cualquier título. Tenemos que ver qué pasa cuando hay una situación muy especial que se da cotidianamente, esto es algo que consultan todo el tiempo, tanto propietarios como locatarios, es una circunstancia cotidiana en propiedad horizontal. ¿Qué pasa cuando la unidad funcional se encuentra sometida a un contrato de locación, es decir, se encuentra alquilada? Bueno, ahí el vínculo jurídico que existe es entre el locataria y el propietario y la propietaria. El consorcio de propietarios es ajeno a ese contrato de locación, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el locatario también podemos decir de alguna manera que es ajeno al derecho real de propiedad horizontal. Si bien se va a encontrar obligado a cumplir con el reglamento en cuanto a las normas que tienen que ver con el cumplimiento del uso de las partes y sectores comunes y un montón de obligaciones, no va a estar obligado, esto lo digo de manera categórica e imperativamente, no va a estar obligado desde el punto de vista del deudor para el juicio del cobro de expensas, estoy pensando, del pago de las expensas comunes. Es decir, el locatario, el famoso inquilino o inquilina, no está obligado a pagar expensas frente al consorcio de propietarios. Pero como ustedes saben, muchas veces, y ahora vamos a ver qué dice el Código Civil al respecto del locatario, el vínculo jurídico entre propietario y locatario, ese contrato de locación, sí obliga al locatario a pagar expensas. ¿Sí? Pero como tengo que resaltar esto, no está incluido en el 2050, que leíamos recién, que recién estudiábamos, porque el locatario tiene una relación de poder de tenencia con la cosa, ¿sí? Tiene ese corpus, pero le falta el animus domini, no es poseedor, entonces queda fuera del 2050. Si el codificador lo hubiese querido, lo hubiese dejado incluido como se encontraba originariamente en el proyecto de reforma, pero el Código Civil actual, para no hacer lío, dice categórico, poseedores. Y si es poseedor, el locatario no se lo puede incluir, porque el locatario no tiene posesión sobre el inmueble, sino que sobre la unidad funcional, sino que va a tener un vínculo, una relación de poder que se le va a llamar tenencia. Por lo tanto, frente al consorcio no va a poder ser compelido al pago. Si no le van a poder reclamar judicialmente el consorcio, para ser clarita, al inquilino o inquilina. Sí podrá el propietario reclamarle en virtud de ese contrato de locación, pero por otra vía procesal distinta, que será el incumplimiento al contrato de locación, incumplimiento de un contrato, pero no por un cobro ejecutivo de expensas, ¿sí? Sería otro proceso con otro actor, todo distinto, ¿sí? Bien, miren, yo les hago acá, les puse el paralelo de las modificaciones que hubo al respecto. Dice el 1209 del texto originario del Código Civil, porque ustedes ¿se acuerdan que el año pasado se ha modificado en virtud de esta ley que ahí les anoté en pantalla, la ley 27.551, que había modificado el Código Civil en materia de locaciones, ¿sí? Los de contratos de locaciones? Bueno, trata este tema también esa ley, que entró en vigencia, ya ahora ayer cumplió un año, entró en vigencia el 1 de julio del 2020. El texto originario, con respecto al vínculo jurídico, otra vez, lo repito por las dudas, entre locatario y locador, decía, bueno, dentro de las obligaciones del locatario estaba la de pagar cargas y contribuciones por la actividad. Espérenme un segundito, lo busco acá mejor. El locatario tiene a su cargo el pago de las contribuciones que se originen en el destino de la cosa locada y no tiene a su cargo el pago de las cosas que la agraven, excepto pacto en contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que sucedía en este 1209? El excepto pacto en contrario era que los contratos de locación decían que todas las cosas que grababan el inmueble iban a estar a cargo del locatario. Había muchos contratos de locación que decían que las expensas ordinarias las pagaba el locatario y las extraordinarias las pagaba el locador.
Bueno, eso ahora, ese pensamiento que fue durante tantos años y que tantas veces se había repetido en los contratos de locación, hoy lo tenemos que modificar. ¿Por qué? Porque ahora el Código Civil y Comercial, modificado por esta ley 27.551, viene a cambiar este paradigma que se utilizaba en los contratos de locación a la hora de qué tiene que pagar el locatario, ¿sí? Antes el locatario tenía que pagar todas las ordinarias por lo general y las extraordinarias el locador, pero a veces se les hacía pagar todas a los locatarios, porque excepto pacto en contrario, lo usaban para todo. Dice el 1209, ¿no? Obligaciones del locatario. Para pagar, pagar cargas y contribuciones de la actividad. El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino de la cosa locada. No tiene a su cargo el pago de las expensas que graben la cosa, ni las expensas comunes extraordinarias. Entonces ya acá, esos pactos que hacían algunos contratos de locación que decía que toda la expensa la pagaba el locatario, que había, he visto un montón de contratos de locación así, no les digo que la mayoría, pero había, ya está, no podemos, por imperativo del 1209. Por imperativo del 1209 no podríamos decir que todas las expensas, por contrato de locación, todas las expensas van a estar a cargo del locatario. No, categóricamente no. Las expensas extraordinarias, sin lugar a dudas, no las podría el locatario decir que no las va a pagar. ¿Sí? Podría rechazar su pago en virtud del 1209. Continúo. Solo pueden establecerse que estén a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales. Y tenemos que hacer el foco en esta frasecita de expensas que deriven de gastos habituales, ¿sí? O sea, el locatario va a tener que pagar los gastos habituales, entendiéndose por tales aquellos que se vinculan a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario. Otra cuestión, además de ser un gasto habitual que se derivan de las cosas, de las cosas y partes comunes, tiene que el locatario estar a disposición de él. Independientemente, y esta frase me parece muy, muy importante para remarcarla, independientemente de que sean consideradas como expensas comunes ordinarias o extraordinarias. ¿Qué dice este 1209 en definitiva? No importa si el administrador a la hora de liquidar expensas, porque se lo dijo la asamblea o por lo que sea, la liquidó como una expensa ordinaria. No importa. El locatario podrá rechazar el pago si no se trata de un gasto habitual y si no se trata de un servicio que esté a disposición de este locatario, ¿sí? Entonces, amparándose en este 1209, el locatario va a poder rechazar cuando se liquide como expensa ordinaria algo que no sea un gasto habitual que se genere en el consorcio, ¿sí? Y ahí nos podemos meter en casuística y estar 200 millones de horas, ¿sí? Pero en principio tenemos que dar este parámetro general, ¿sí? Por supuesto, esto ha generado bastantes controversias y está generando, todavía es muy nuevo, por supuesto que todavía recién empieza, vamos a ver, tenemos que esperar un poco, ¿no? Para tener jurisprudencia de esto, pero por supuesto que ha generado controversias, enojos en algunos sectores, porque sobre todo esos locadores que pretendían que todas las expensas estén a cargo del locatario, porque ahora el locatario tiene como para defenderse de manera concreta y clara, yo entiendo, es un derecho que le asiste al locatario, de poder repeler aquellos gastos que no importa si los liquidaron como ordinarios. No importa, lo que tenemos que ver qué tipo de gasto es. ¿Es habitual? ¿Está a disposición del locatario? Lo debe pagar el locatario. No es habitual, no está a disposición del locatario, no importa, independientemente que se lo haya liquidado como ordinario o como extraordinario, el locatario no debería abonar. En los últimos 2 minutos voy a explicar esto del 2049 medio rapidito, pero para una aproximación y después vamos a escuchar las preguntas. El 2049 es un artículo, a mi modo de ver, está redactado de una forma que agrega un montón de cuestiones que antes decía la doctrina, decía la jurisprudencia, hay un fallo muy importante que se aplicaba en expensas, y que de alguna manera está aquí, lo encontramos en este artículo.
Dice, defensas. Los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución a su cargo, aún con respecto a las devengadas antes de su adquisición. Entonces, esto quiere decir que el señor o la señora que se compra una unidad funcional no puede decir que no lo va a pagar a pesar de que esa expensa es previa a que él haya sido titular. Eso está diciendo en esta primera parte. Por renuncia al uso y goce de los bienes y servicios comunes, tampoco. Claro, yo no voy a pagar el gasto de la piscina porque no me gusta nadar, no voy a nadar nunca, se los prometo, entonces no me cobren el gasto del agua y el mantenimiento de esa piscina. Si hay que contratar personal para el tema del cuidado de la piscina, no, no, de ninguna manera, señora. No puede usted, renunciando al uso del servicio común, negarse al pago de los gastos de conservación, mantenimiento y sustitución que estudiábamos. No, es categórico. Vamos al último supuesto de este primer párrafo. Tampoco me puedo liberar como propietaria por la enajenación voluntaria ni forzosa, ni por el abandono de la unidad. Yo vendo mi unidad funcional, yo dono mi unidad funcional, o sea, le enajeno, en este caso estoy hablando de voluntaria, o esta persona es, digamos, como no pagó expensas, le inician un cobro ejecutivo de expensas y ese inmueble es subastado en virtud de ese proceso judicial, que sería una enajenación forzosa, ¿no es cierto? La subasta judicial. Bueno, esta persona que está enajenando, que está transmitiendo su unidad con las expensas adeudadas, no se puede liberar por esa enajenación, ya sea voluntaria o forzosa, ni tampoco por el abandono, ¿no? O sea, no podríamos liberarnos de los gastos por el abandono de la unidad funcional. Esto es de alguna manera lo que establecía la 13512 en el artículo 8, artículo 17 del 13512, y también un fallo plenario muy interesante, que de vital importancia en materia de expensas comunes, que seguramente ustedes habrán escuchado hablar, que se llama Servicios Eficientes con Yabra, que regulaba esto del tema de qué pasaba con las enajenaciones forzosas y que había decidido que en las enajenaciones forzosas también, aun cuando era por subasta pública, el adquirente en subasta tenía que hacerse cargo de la deuda que había quedado en el inmueble, ¿sí? Entonces, este artículo lo tenemos que ver como que le da un súper beneficio al consorcio a la hora de reclamar. Podría reclamarle al que transmite la unidad funcional con deuda, que generó la deuda, y también le puede reclamar esa deuda de expensas al que adquiere, ¿sí? En virtud de este primer párrafo que tenemos en pantalla, ¿sí? Son varias las cuestiones que puede, digamos, el consorcio podría reclamarle tanto al propietario que enajena como al propietario que adquiere, al adquirente, ¿sí? Ya sea por una enajenación voluntaria o por una enajenación forzosa. Podría a ambos reclamar la deuda. Además de todos los que ya estuvimos viendo, que también los otros obligados al pago, ¿no? Porque ahora estamos pensando, de vuelta volvimos a pensar en los propietarios. Y este artículo también se lo relaciona con el 1937 de nuestro Código Civil, en la parte de teoría general de los derechos reales, cuando dice el tema de qué pasa con el sucesor particular. Dice, el sucesor, transmisiones de obligaciones al sucesor. El sucesor particular sucede a su antecesor en las obligaciones inherentes a la posesión sobre la cosa, pero el sucesor particular responde solo con la cosa sobre la cual recae el derecho real. El antecesor, y esto no pasa acá, ahora lo vamos a ver por qué, el antecesor queda liberado excepto estipulación o disposición legal en contrario. El antecesor en este caso sería el que vende. Bueno, esto es lo que algunos llaman, acá hay una disputa en doctrina, algunos dicen que es una obligación propter rem, otros dicen que no, no importa. Lo que a mí me importa a resaltar hoy, más allá de cómo lo denominemos, es que el adquirente tiene que responder en virtud del que así lo dice el 2049, 1937, y el antecesor, o sea, el que transmite, va a poder también ser reclamado al pago porque no va a quedar liberado, como dice aquí en el 1937, porque hay una estipulación legal en contrario. Dice, el antecesor queda liberado excepto estipulación legal en contrario. Entonces, esa característica propia de esas obligaciones propter rem, que es el que transmite la cosa se libera, ¿sí? Sino que la deuda sigue a la cosa,
Aquí no pasa. ¿Por qué? Porque el 2049 es claro, es clarísimo. Dice, los propietarios no se liberan de ninguna expensa o contribución por la enajenación voluntaria o forzosa. Entonces, si yo no me libero por la enajenación, estaríamos dentro de esa excepción en contrario del 1937. Entonces, para esquematizar un poco, el consorcio de propietarios va a poder reclamarle tanto al que vendió esa unidad funcional, al que transmitió por el acto jurídico que quieran, ya sea compra y venta, donación, dación en pago, por la compra y venta que fuere. Le puede reclamar tanto al enajenante como al adquirente, en virtud de este primer párrafo del 2049. Después los otros artículos los otros párrafos del 2049 son muy interesantes también, me parecen, a mi juicio, solucionan conflictos que ya estaban solucionados por doctrina y jurisprudencia, pero ahora te lo dice el código expresamente, no estaban en la 13512 así de claro, y además el último párrafo vino a solucionar ciertas circunstancias abusivas que lamentablemente se veía bastante en los reglamentos anteriores a este Código Civil. Dice, tampoco pueden rehusar el pago de expensas ni oponer defensas por cualquier causa fundadas en derechos que ellos invoquen contra el consorcio. El típico caso de no pago la expensa porque el consorcio me tiene que reparar tal sector común que generó un perjuicio en mi unidad. No, usted tiene que pagar la expensa. Eso vaya por la vía que corresponda, como ahí dice. ¿Sí? Usted tendrá que iniciar un daño sin perjuicios, no sé, una reparación urgente. Después veremos, pero usted no puede dejar de pagar la expensa amparándose en que el consorcio está obligado a realizar tal o cual reparación pendiente. ¿Sí? Y después el último párrafo, lo digo así en 2 segundos, pero da como para hablar un montón, es un párrafo también muy interesante, habla del tema de las exoneraciones o liberaciones a ciertos gastos. ¿Sí? El reglamento de propiedad horizontal puede eximir parcialmente, esta palabra me parece muy, muy interesante para resaltarla, porque es una palabra que sirve para evitar abusos, eximir parcialmente, no puede eximirte totalmente, ¿sí? Tiene que ser parcial la exoneración. El reglamento de propiedad horizontal puede eximir parcialmente de las contribuciones por expensas a las unidades funcionales que no tienen acceso, otro requisito. Entonces, podemos decir que hay 3 requisitos. Para poder liberar de gastos tiene que estar por reglamento, primer punto. No podría una asamblea, salvo que esa asamblea modifique el reglamento con todos los procedimientos que hay que hacer para modificar el reglamento. Tiene que ser por reglamento de propiedad horizontal, tiene que ser parcial la exoneración o liberación, y además esa unidad funcional que va a ser liberada, que está siendo liberada de ciertos gastos, no tiene que tener acceso a ese servicio sector. Porque si tiene acceso a ese servicio sector, estaríamos en el caso de un abuso del derecho, habría un enriquecimiento sin causa, porque estoy obteniendo un servicio y no estoy abonando a cambio. Lo están abonando todos los demás titulares. Sería claramente un abuso del derecho de parte del redactor del reglamento, como lamentablemente hay reglamentos así, y sobre todo los reglamentos que son previos a este código, porque esto no estaba así. El artículo 8 de la 13512 decía, bueno, que todos debían pagar salvo pacto en contrario, se agarraban de eso para algunos consorcios, por supuesto, no digo todos, pero había algunos redactores de reglamento que de manera abusiva, de manera, podemos decir, una cláusula leonina, determinaban que una unidad funcional no debía pagar ningún gasto. Y bueno, eso claramente es contradictorio con este 2049. Por eso a mí este último párrafo, esto es mi opinión personal, me parece muy, muy acertado. ¿Sí? A mí me gusta este 2049, último párrafo, porque le pone un límite al redactor del reglamento. Usted no puede liberar cualquier cosa, puede liberar si es de manera parcial, lo tiene que liberar por reglamento, y además no tiene que tener acceso a esa unidad, a eso que están liberando. ¿Sí? Yo he visto reglamentos en los cuales unidades funcionales que se encontraban en pisos altos, no sé, estoy diciendo un ejemplo porque no me acuerdo qué piso, pero por ejemplo el piso 10, la unidad funcional tanto, no pagaba ningún gasto, y que se tira por la ventana, no baja por la escalera, no baja por el ascensor, no recibe la correspondencia, no tiene la vereda limpia, no tiene las unidades funcionales, perdón, los palieres limpios. Eso es abusivo, pero absoluto y totalmente, ¿sí? Entonces, de verdad que no tengo que tener acceso a ese servicio, entonces ahí sí podríamos decir que esa exoneración, esa liberación, ese gasto es lícita, es conforme a lo que dice este 2049. Bueno, eso es todo.
Ahora voy a dejar de compartir. Mientras tanto, les cuento, para los que estén interesados, yo tengo un canal de YouTube con mi nombre, que se llama así, Marianela de Sages, y hablo mucho de estos temas y de otros temas de derechos reales, por si alguno está interesado, les agradezco a los que se quieran suscribir. Y también, bueno, no sé, no hay estudiantes aquí, pero también tengo un CPO que se llama Los Nuevos Derechos Reales del Código Civil, que tratamos temas que tienen que ver justamente Puede con ser, los perdón, contratos Marianela, inmobiliarios, que tiene que ver con puede lo que haya que es estudiantes. la superficie, el tiempo compartido, todos los nuevos derechos reales incluidos por nuestro código. Bueno, ahora Perdón, Marianela. sí, decime, ¿Se me Fanny. escucha? Sí, No, perfecto. sí, que puede que haya estudiantes porque esto es un taller, no es solo para Bueno, graduados. además como queda Están, grabado, están quizás invitados, alguno por lo supuesto, vea por por supuesto. YouTube, entonces bueno, es un CPO de 2 Exactamente, puntos del departamento de privado. Se llama así, los nuevos exacto. derechos de... Así Por que, ahí estaba viendo que había un par de comentarios que decían que estábamos grabando. Sí, estamos grabando, lo vamos a estar subiendo a nuestro canal, así que seguramente también compartamos el link con la doctora de Sages. Nada, hay un par de preguntas bastante largas y aquellas no miré el personas chat, porque como estaba copada con el pero PowerPoint, por eso, no, igual no yo leí sabía nada. que. No, igualmente ahora leemos un par. Y aquellas personas que quieran y se animen, tienen la aplicación para poder levantar la manito, les podemos dar de alta el audio y pueden hacer la consulta, le pueden hacer la consulta a la doctora, los que quieran o se animen, son muy bienvenidos. A ver, veamos, a ver, hay un par de preguntas largas. A ver, espera, vamos a leer un par. Y si esa unidad funcional no tiene acceso directo de la calle, sino solo pasando por otros lugares comunes, me imagino que será en cuanto al último tema que estabas dando, Marianela. Claro, Patricia Antequera Ríos pregunta eso. si supongamos, si tiene que pasar por los palieres, por el hall de entrada, no podemos pretender que se lo libere por el mantenimiento de ese palier, de ese hall de entrada, porque abre su unidad funcional y ve que está lindo, que está limpio, que está pintadito, ¿sí? Entonces sería injusto, porque no nos olvidemos que de algún lado el dinero tiene que salir, entonces la liberación de uno implica que los demás tengan que afrontar esa liberación teniendo que pagar en mayor medida a su porcentaje, ¿sí? Entonces, podemos decir que si depende, por supuesto que dependerá de qué servicio estemos hablando. Marianela, acá hay otro que es de Vanessa Di Filippo, y también tenemos una manito de otra chica que se llama Verónica. Vanessa pregunta, ¿qué pasa si en el reglamento no se estipulan intereses por el incumplimiento de pago? Bueno, lo ideal sería modificar el reglamento y agregarlo. Eso sería lo ideal. Bueno, ¿sí? Verónica, ahí te levanté el audio. ¿Estás por ahí? Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches, Verónica. Gracias a graduados y gracias a la docente, muy clara la exposición. Doctora, me surge un interrogante, ¿no? ¿Quién sería el legitimado pasivo para hacer un reclamo de expensas en el caso que el titular registral esté fallecido sin herederos, con una sucesión vacante y a la vez en trámite una usucapión de la ex conviviente, digamos, que hace más de 20 años está viviendo en ese domicilio y bueno, está luchando la usucapión? Y bueno, ahí depende, si nos enrolamos en la postura de que cuando dice poseedores por cualquier título, puede ser alguien que no tiene ningún título, como sería un usucapiente que... Perdón, Verónica, estás haciendo, perdón, te voy a silenciar porque, ahí está, ahora sí. Si nos enrolamos en la postura que dice, bueno, podemos reclamar a poseedores de cualquier título y en ellos incluimos a los ilegítimos, bueno, recuerden que el usucapiente es poseedor ilegítimo, claramente, ¿no? Después, bueno, adquirirá en virtud de una sentencia judicial que diga que adquirió, pero mientras tanto, mientras no tiene esa sentencia,
Entonces, bueno, ahí podríamos arreglarlo, habría que intentarlo. Y si no, pertenece al Estado. Los inmuebles que no tienen, se acuerdan que no existen los inmuebles sin dueños, de pertenecer al Estado. ¿Sí? Si no tenía heredero, si no, la sucesión queda vacante porque no había ningún heredero. Esa persona no dejó testamento y no tenía heredero forzoso, supongamos. Bueno, en principio sería el Estado. ¿Sí? Bueno, acá tenemos otro de Roxana Piñeiro que dice, ¿cómo juega el certificado de libre deuda expedido por el administrador que informa deuda cero y con el nuevo comprador y respecto a que luego le puedan reclamar deudas anteriores a su adquisición? Bueno, yo eso siempre es un ejemplo que planteo de incumplimiento por parte del administrador. Lo doy siempre en las clases. A ver, ¿cómo podríamos hablar de responsabilidad del administrador? Si vos te confundiste y pusiste cero y firmaste diciendo cero, y es responsabilidad, o sea, tengo que tener la diligencia necesaria a la hora de emitir un certificado que no es cualquier cosa. El 2067 lo pone dentro de sus funciones y tengo que prestar atención a ver si su unidad tiene deuda o no. Entonces estaría dentro de un supuesto de responsabilidad del administrador y se le podría reclamar el incumplimiento a ese administrador por incumplimiento del contrato de mandato. Sí, bueno, claramente. Perfecto. Hay otra que Jessica Argentina Fleitas pregunta, ¿la vivienda del encargado del edificio entra en este supuesto de exoneración? Es que pasa que la vivienda de cagada es un sector común del consorcio, entonces ¿cómo vamos a exonerar alguna parte común? Las partes comunes no generan pago de expensas, no voy a pagar expensas por las partes comunes, justamente el mantenimiento de las partes comunes son las que generan expensas. No sé si soy claro, o sea, para mantener la portería, ¿cómo lo vamos a hacer? A través del pago de expensas. Todos los titulares de las distintas unidades, en conformidad al porcentual que tengan determinado por reglamento, van a tener que contribuir a esa portería. Es por eso que la portería no va a tener que pagar expensas. Me gustaría saber si lo entendió lo que expliqué, porque por ahí no sé quién era Por ahí la está, persona que sí, se seguramente va consulta. a estar respondiendo. Mariela Lozano Sí, pregunta, ¿los locales que abonan cuando no utilizan nada del edificio, qué sí. pasa ahí? ¿Puede exonerarse siendo inquilino? No, bueno, tiene que ver con todo lo que hablé del locatario, ¿no es cierto? O sea, el Sí. deudor no es el inquilino para el consorcio, el deudor va a ser el propietario o los poseedores que mencionábamos. El locatario va a tener deuda de expensas, en todo caso, las expensas que son gastos habituales, en virtud de ese 1209 que les mencionaba, pero frente al locador, no frente al consorcio. ¿Sí? Así que, Después claramente, hay otra pregunta de Marina que dice, buenas noches, doctora. ¿El comodatario estaría obligado si el instrumento por el que se realiza el comodato no menciona pago de expensas comunes? si nada dice, no debería. Habría que leerlo en detalle, ¿no? Yo siempre digo que no puedo interpretar un contrato que no leí. Pero en principio, si no hay una sola cláusula que diga que él tendría que hacerse cargo, en principio podríamos decir que no. Tiene Jessica una relación Argentina de dice, tenencia también el comodatario, o sea, frente al consorcio claramente no, categóricamente no, porque estaría fuera de este 2050. muy bien, Jessica Argentina Fleitas dijo que sí, que se entendió perfecto y que quedó Bueno, muy gracias. claro, que muchas gracias. Bueno, tenemos a Domingo que le voy a activar el audio para que haga su Bueno, consulta. perfecto. Domingo, ahí estamos. ¿Está ahí? Ahí va. Muy bien. Muy buena exposición, doctora Gracias. Besalles. Es una pregunta simple. El Consejo de Administración, según la ley, es optativo. El Sí. certificado de deuda, cuando sea necesario, bastará con que lo haga el administrador. ¿Cómo acredita la no existencia? ¿Con una copia del acta de asamblea y Exacto. nada más?
Usted se contestó solo. Sí, Perfecto. voy a tener que acompañar el acta, por eso está bueno que en la asamblea, que cuando no quieren tener consejo de propietarios, sería conveniente, desde buena práctica, que el administrador, cuando se lo designa, cuando se renueva su mandato, ponga dentro de los puntos del orden del día conformación de un consejo de propietarios. Y todos los consorcistas presentes en esa asamblea, y sus apoderados más vale, digan no queremos, porque nadie quiere cumplir ese rol. Y no es obligatorio, como usted bien dijo, el 2064, que es el artículo que habla de consejo, dice que si lo hay, por lo tanto es opcional, es facultativo. Entonces adjunto, voy a tener que adjuntar al cobro ejecutivo de despensas, tengo que adjuntar el acta de designación del administrador, es por asamblea, o como les decía, si es por reglamento, el reglamento, que también lo tengo que adjuntar siempre al reglamento, y además acompañaré, quizás sea en otra asamblea distinta, o quizás en esa misma reunión asamblearia, que dice que los consorcistas deciden no tener consejo. Me parece que, a ver, no hay un solo artículo que diga esto que yo estoy diciendo, pero se me ocurre que sería un modo apropiado para instrumentarlo, ¿no? Muy bien. Es opinión pura lo que estoy diciendo, porque Sí, esto no sí, surge de la ley, del código. no. El tema es que en gran cantidad de consorcios, por ejemplo, en el que vivo yo, hay un argumento para no formar un consejo de administración, que es Sí. el, Consejo de propietarios. En eso habría el que buscar consejo de otra. propietarios, sí, que es el inciso B del artículo 2064, que podría Sí, generar alguna responsabilidad por sí. no controlar efectivamente o bien los aspectos económicos y financieros. Bueno, Sí, le ahí hay distintas agradezco. posturas, ¿eh? Yo soy de otra postura. A mí Muy me parece bien. que no cambió nada la responsabilidad del Consejo con el nuevo Código Civil. Yo ya Ajá. tenía obligación, si era Consejo, de controlar, y si lo controlarlo, hacerlo bien. Entonces, ¿cuándo voy a responder? Bueno, si cometí un ilícito y dije, no, estaba todo bien, miramos todo y estaba todo perfecto. Resulta que después se puede demostrar que no existían las facturas y yo dije que sí existían. Bueno, por haber mentido, por haber cometido este delito de connivencia con este administrador para poder ayudarlo en esa estafa que estaba haciendo. Estoy hablando así Sí, medio sí, rápido para que se entienda. Me parece que entiendo. no cambió el Código Civil el alcance de la responsabilidad del Consejo. Sé que hay muchos colegas que no participan de esta postura. A mí me parece que lo que el consorcio, cuando tiene primero que considero que es una figura excesivamente necesaria, que considero que es muy necesario que haya consejo, porque primero, no solo por una cuestión solo de control, no lo estoy pensando en una cuestión de controlar y ser exigente así con el administrador, sino también en beneficio del administrador. Yo creo que todos salen beneficiados cuando existe la figura del consejo. Resulta beneficiado el consorcio, por supuesto, porque va a haber un control mayor, pero control no lo digo desde el punto de vista de seguridad jurídica, sino control en el sentido de, bueno, de ver que estén las cosas hechas, y además también va a beneficiar al administrador, porque el administrador de alguna manera va a poder tener acceso a ciertas novedades, por ejemplo, que sucedan en el consorcio, que las puede obtener de parte de los consejeros y que no tenga que él estar, digamos, todo el tiempo yendo al consorcio todos los días. O sea, estoy utilizando cuestiones que todo depende de cada caso, ¿no? Me parece absolutamente necesaria la figura de consejo. Agradezco su respuesta, doctora. De nada. Bueno, muchas gracias. Doctora, mientras que voy levantando, pues tenemos 3 preguntitas más y tenemos todo el tiempo, lo que quería hacer es, mientras tanto, usted quiere poner en el chat el link de su canal de YouTube porque le están pidiendo. Perfecto, lo busco. El nuestro está en nuestra página, así que de hecho lo subimos directamente a la página de la facultad. A ver si me sale. Hay que copiar el link, nada más. A ver si me sale. Tranqui. Y mientras tanto, le voy activando el audio a Daniel. Daniel. ¿Estás por ahí? Perfecto. A ver, avísenme si está bien o si copié algo. Puede ser que copie el canal de otro. Está bien, está perfecto. Está, lo Está bien. mandé.
Sí, sí, sí. ¿A quién lo mandé? ¿Lo mandé a todos o lo mandé? Espera, me parece que lo mandé A directo. todos, a todos, a todos, Ah, a lo mandé todos. a todos. Sí, 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 sí. Ah, bueno. Daniel, estabas por ahí, no sé, ¿estás Sí, por ahí? sí, buenas Acá está. tardes. Bueno, en principio le agradezco la charla, el taller al centro de graduados y la excelente exposición de la doctora de SAFE, ¿no? A veces se comparte el criterio. El artículo 2048, cuando habla de expensas, en definitiva me está diciendo que la expensa común extraordinaria es todo aquello que le agrega valor a las cosas comunes, partes comunes, ¿no? Sí. O embellecen, no Sí. a reposiciones, porque eso sería expensa común ordinaria. ¿Se Sí, comparte este sustitución, criterio, uso de doctora? sustitución. Esa palabra permite un montón de cuestiones. Por eso, pero es así, doctora. Sí, yo interpreto eso. Sí, interpreto Porque que normalmente hay mucho ordinaria conflicto es este tema. amplísimo, queda bastante acotado el margen en el 2048 para extraordinaria. Exacto, Pero exacto. no todos opinan así, ojo, esto es una postura que yo hago en base a lo que interpreto del artículo. No, no, porque genera mucho conflicto y bueno, compartimos la misma opinión, doctora. Le agradezco, muy gentil, ¿eh? Bueno, a ver, bueno, tenemos a Mariana. Mariana, ¿estás por ahí? ¿Estás por Hola. ahí, Mariana? Hola. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, perfecto, sí. Un poquito entrecortado, pero sí. Ah, bueno. Bueno, primero que nada, también como todos, muchas gracias por la exposición. Y mi pregunta está referida al tema del fallo plenario de servicios eficientes con Yabra. No me quedó claro si, en virtud del artículo 2049, queda sin uso, digamos. No se aplicaría. Y ya está dentro del O sea, el artículo adquirente en 2049. subasta, ¿en qué interpreto momento yo. empieza a ser el deudor de las expensas? Del momento mismo de la adquisición. ¿Cómo? Podemos decir que en el momento mismo de la adquisición, porque lo que decía el fallo plenario, principalmente era qué pasaba si yo adquiría en subasta, si me liberaba de las deudas anteriores o no. Si se aplicaba, digamos, que el adquirente en subasta tenía que responder por las deudas Es anteriores. el momento de la posesión. Sí, y yo entiendo que perfectamente es lo que decía el fallo plenario, lo encontramos ahí mismo, en este 2049, primer párrafo. ¿Sí? Perfecto. Julia, ¿estás por ahí? Ahí, perfecto. Julia, hola. A ver. Ay, no. Te siento que estás hablando, pero no desactivaste. Tenés que darme de alta el audio. A ver. Ahí está. Ay, no. No sé si no te escucho yo. ¿Vos la escuchás, Marianela? No escucho nada. No, a ver. No se te escucha nada, Julia. Te veo hacer la mímica de querer hablar, pero no se te escucha. Ahí están preguntando por el fallo, no tengo, digamos, el tomo, el folio, todo eso, pero lo buscan en internet con los autos y ya lo encuentran. Es un fallo Perdón, antiguo, es de 1999 o 1998, me parece que es del 99. Julia, te voy Pero a dar la de posibilidad de total aplicación en propiedad horizontal. Julia, Ahí si podés está, se los escribirlo anoté, porque... servicios eficientes con llave. A ver. Fallo plenario, lo buscan así como fallo plenario, a ver, mientras lo busco yo, mientras esperamos. Sí, el tema es que Julia, no sé si... A ver, habla ahora, Julia, si estás ahí. No tenés audio. No sé si son los auriculares o qué, pero no tenés audio. Vas a tener que desactivarlo el audio. O sea, vas a tener que sacar los auriculares y quizás ahí. ¿No? ¿No? Bueno. Escribilo y si querés lo leo. A ver si andas por ahí.
para los que están preguntando, servicios eficientes, ahí está, Yabra de febrero del 98. Ahí lo copiaron lo que iba a decir yo. Una genialidad. Bueno, hay muchos agradecimientos y que Bueno, ha gracias sido a muy clara ustedes el por taller, así que escucharme, por como hasta esta hora un siempre. viernes, la verdad, una voluntad gigante que les agradezco a todos. Yo dije, bueno, un viernes me parece que no va a venir nadie, así que estoy contenta, les agradezco mucho. No sé si hay alguna duda más. Me gustaría saber la de Julia, pero no sé, no la veo. Ah, hay palmitas por todos lados. Lorena, a ver, Lorena, tenemos uno. A ver, Lorena. Ahí está, te activé el audio, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Bien. Buenas noches. Buenas Sí. noches. ¿Qué tal, doctora? Una pregunta. Si el administrador no ejecutó a tiempo las deudas de expensa, o sea, pasó más de 2 años, directamente responsabilidad del administrador, porque ya el consorcio perdió. Bueno, ahí nos podemos, qué sé yo, ahí también el consorcio nunca le dijo hacer el juicio. Eso, a ver, sería conveniente que cuando hay deudores el administrador haga una asamblea y diga, bueno, ¿qué hago? ¿Empiezo a hacer las ejecuciones de expensas o no? No lo veo en paralelo a la otra pregunta de que se confundió en el certificado y contestó lo contrario a lo que tenía que poner ahí, no hay duda del error. Bueno, habría que ver qué pasó en el medio, capaz que hay asambleas que le dijeron, bueno, espera un poco, no sería tan categórica ahí hablando de la responsabilidad del administrador. Porque no, directamente las asambleas primero no las convocaba por el tema de la pandemia, después las convocó por Zoom sabiendo que otros propietarios, muchos, porque son personas mayores, no tienen internet. Bueno, todo un tema. Pero Sí, bueno, igual la convocatoria por Zoom últimamente ya es absolutamente no, pero hay muchas voces de destacados doctrinarios que sostienen. El doctor Claudio Kieper, titular de la cátedra de Derechos Reales de hace muchos años en facultad, en una charla del año pasado en el Colegio de Abogados, digamos, se manifestó en que consideraba que sería conveniente en el marco de esta pandemia que se reúnan a través de maneras virtuales, por supuesto cuando es necesario, ¿sí? Entonces, y además el registro público de administradores de consorcio también a la hora de renovar el mandato recomendaba que se hagan por vía virtual, y yo soy absolutamente partidaria de que las asambleas en este marco de aislamiento, ¿no? Estoy hablando, sean de manera virtual, y creo que es algo que va a quedar en un futuro y me parece que es en concordancia con la nueva vida que estamos viviendo. Y las personas que no pueden acceder se tendrán que adherir o no al voto a través de la figura de la propuesta de decisiones, porque hay que notificar a los ausentes, claramente. El 2060 del Código Civil, segundo párrafo, establece que que en ciertos casos, cuando no hay quórum, para eso habla, ¿no? Pero podríamos usar esa figura cuando es por vía virtual, o sea, por Zoom, Google Meet, lo que sea, la forma que sea, bueno, utilizar la figura del 2060 segundo párrafo para quienes no tienen acceso a Internet puedan adherirse o no a la propuesta que decidió la Asamblea. O sea, la Asamblea sería conveniente que no decida en forma definitiva en esa reunión virtual, sino que lo sujete a que la propuesta se adhieran o no los ausentes. Y así me parece que sería viable. ¿Sí? Justamente hoy estuve leyendo un fallo que se trataba de reuniones de sociedades, ¿no? Pero que también, creo que de la sala J, y también sostenía que era conveniente que en este marco nos reunamos de manera virtual, ¿sí? Porque entonces, ¿qué hacemos? No decidimos nada, porque reunirnos no nos podemos reunir personalmente. Y el consorcio necesita efectivamente tomar decisiones por asamblea. Así que yo creo que sería provechoso utilizar las nuevas tecnologías para los consorcios. Doc, esta es la última pregunta y ya Dale. cerramos. Es la pregunta de Julia, pobre que querías hacerla. Dice, mi consulta es procesal en el caso de una propietaria que se le inicia juicio de ejecución de expensas. La notifican en un domicilio donde no habita hace 10 años. La pregunta no sé
¿Cuál sería? En la unidad funcional, bueno, hay que ver el 2046, inciso F del nuevo Código Civil y Comercial, establece que los propietarios que no constituyan domicilio en otro lugar, se los tendrá por constituidos. Bueno, habría que ver si el juez de ese proceso, amparándose en este 2046, inciso F, lo considera válida esa notificación. En todo caso, esa persona tendrá que plantear la nulidad de la notificación, ¿no? O sea, tendría que de ese acto procesal.